Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que, bueno, todos vimos en la escuela, pero que rara vez nos detuvimos a pensar en su verdadero alcance, la potencia de un número. A primera vista, pues parece solo una abreviatura en una ecuación, ¿no? Pero en realidad es mucho más. Es el lenguaje matemático que describe el cambio acelerado. O sea, es como el motor oculto detrás del crecimiento explosivo y también del decaimiento súbito en el universo. Nuestra fuente principal es, y esto es lo interesante, un extracto de un cuadernillo de matemáticas de primer año de secundaria. Y la misión es usar este punto de partida, que parece muy simple, para desentrañar por qué esta idea es una de las herramientas más fundamentales para entender el mundo moderno, desde la tecnología hasta nuestras propias finanzas. Exacto. Vamos a tomar esa base escolar, lo más básico, y a construir sobre ella para ver hasta dónde nos lleva. El objetivo no es solo recordar cómo se calcula, digo, eso es lo de menos, sino entender por qué importa y cómo moldea nuestra realidad de formas que a menudo ni siquiera vemos. Perfecto. El documento arranca con una definición muy limpia. Dice: la potencia de un número dado es el resultado de una multiplicación sucesiva por sí mismo. Y nos da el ejemplo clásico: 5 a la cuarta potencia, o sea, 5 cuarta, es 625. Y ahí mismo identifica las dos partes clave. La base, que es el 5, El número que se multiplica. exacto, y el exponente, el 4, que te dice cuántas veces. Básicamente es una forma corta de escribir 5 por 5 por 5 por 5. Y esa idea de forma corta, o modo abreviado como lo llama el texto, es más que una simple conveniencia, ¿no? Sí, claro, es una herramienta de compresión de información. Las matemáticas siempre buscan la elegancia y la eficiencia. Esta notación nos permite empaquetar una idea que puede ser gigantesca en un espacio muy pequeño. Bueno, y aquí es donde el cuadernillo nos guía con un primer ejercicio. 4 a la quinta potencia, 4, 5. El proceso es 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Y bueno, no vamos a hacer toda la aritmética aquí, pero lo fascinante es el resultado: 1024. Partimos de un modesto 4 y en 5 pasitos ya superamos el millar. Y fíjate que ese número, 1024, no es un número cualquiera, ¿eh? Es el corazón de la era digital. Lo que acabamos de calcular es un primo hermano de 2 a la décima potencia, 2 a la 10, que es exactamente 1024. Vaya. Esta es la razón por la que en computación todo se mide en potencias de 2. Un kilobyte no son 1000 bytes, son 1024. Un megabyte son 1024 kilobytes. Órale, o sea que no es una coincidencia que esos números de almacenamiento siempre parezcan un poco raros, que no son redondos como 1000 o 1 millón, sino 1024, 2048, 4096. Exactamente. Son todos resultados de una potencia de 2. Es el crecimiento exponencial en acción. Y ese es el punto clave. Nuestra intuición no está preparada para esto. Pensamos de forma lineal. Si sumas 4 5 veces, te da 20. Pero si lo multiplicas 5 veces, te da más de 1000. La diferencia es abismal. De acuerdo. Eso ya le da una dimensión completamente distinta al tema. Pero el cuadernillo no se queda en los números enteros. Nos plantea una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando la base no es un número entero, sino un decimal? El ejemplo es 2.2 a la cuarta. ¿Se mantiene este principio de crecimiento o empiezan a aparecer complicaciones? Es una pregunta muy pertinente, porque al meter decimales pasamos de contar objetos discretos a medir magnitudes continuas. Pero la belleza del sistema matemático es su consistencia. La regla se mantiene intacta. Es 2.2 multiplicado por sí mismo 4 veces. El resultado final es 23.4256. El crecimiento no es tan explosivo, pero sigue ahí. Sigue ahí, la aceleración es clara. Es un recordatorio de que este principio no solo aplica a cosas que podemos contar, sino también a cosas que podemos medir. Y entonces llegamos al último ejemplo del texto, que para mí es donde la historia da un giro. Pues inesperado. Nos presenta una fracción, 2 tercios elevado al cubo, 2 tercios al cubo. Mi primera intuición es que, como en los otros casos, el número debería crecer. Una intuición muy lógica, ¿no? Basada en lo que acabamos de ver. Pero
¿Qué sucede cuando hacemos el cálculo? La operación es 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Multiplicas los de arriba. 2 por 2 por 2 te da 8. Y los de abajo, 3 por 3 por 3, es 27. El resultado es 8/27. Que es, y tuve que revisarlo, un número más pequeño que el 2 tercios con el que empezamos. 2 tercios es como 0.66 y 8/27 es menos de 0.30. ¿El número se encogió? ¿Cómo es posible? Aquí es donde descubrimos la dualidad de la potenciación. No es solo una máquina de crecimiento, también es una máquina de decaimiento. Cuando la base es un número mayor que 1, cada multiplicación amplifica el resultado. Pero cuando la base es un número entre 0 y 1, como una fracción propia, cada multiplicación está tomando una parte del resultado anterior. Claro, estás tomando 2 tercios de 2 tercios de 2 tercios. Justo. Es como si aplicaras un descuento sobre un descuento sobre un descuento. El resultado final es mucho más bajo. Precisamente. Y esto describe fenómenos naturales increíblemente importantes. Piensa en la vida media de un elemento radioactivo. En cada periodo de tiempo solo queda la mitad del material. Es una potencia con base un medio. O cómo la luz se atenúa al pasar por el agua. Cada metro de profundidad absorbe una fracción de la luz. Es el mismo principio. Esto me lleva a otra pregunta que el cuadernillo no aborda. Hemos visto exponentes que nos dicen multiplica esto x veces. Pero, ¿y los casos raros? Por ejemplo, un exponente de 0. ¿Qué significa elevar un número a la potencia 0? No puedes multiplicar algo por sí mismo 0 veces. Suena a que el resultado debería ser 0, ¿no? Es una de esas preguntas que revela la elegancia de los patrones matemáticos. Intuitivamente no tiene sentido, pero si observamos el patrón, todo encaja. A ver, veamos una base simple como el 2. 2 a la cuarta es 16. 2 al cubo es 8. 2 al cuadrado es 4. 2 a la 1 es 2. ¿Qué está pasando cada vez que bajamos el exponente en 1? Estamos dividiendo el resultado anterior por la base que es 2. 16 entre 2 es 8. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. Exacto. Entonces, para que el patrón se mantenga, ¿cuál debería ser el siguiente paso? Que es 2 a la potencia 0, siguiendo la lógica. Tendría que ser el resultado anterior, 2, dividido por la base, 2, que es 1. Ah, claro. Entonces cualquier número elevado a la 0 es 1, no porque sea una regla arbitraria. Sino porque es la única respuesta que permite que el patrón de división continúe de forma coherente, justamente. Es una consecuencia lógica del sistema. No es una regla, es un descubrimiento. De acuerdo, eso tiene sentido. Pero si seguimos ese patrón, podemos ir aún más lejos. ¿Qué pasa si el exponente es negativo? Un 2 a la menos 1, un 4 a la menos 5. Eso sí que parece una contradicción. ¿Cómo multiplicas algo un número negativo de veces? Aquí es donde la potenciación revela otra de sus facetas. Si un exponente positivo significa multiplicación repetida. Y el 0 es el punto de partida neutral. Un exponente negativo significa división repetida. Volvamos a nuestro patrón. 2 a la 1 es 2. 2 a la 0 es 1. Si seguimos dividiendo por 2, ¿cuál es el siguiente término? 2 a la menos 1. Sería 1 dividido entre 2, o sea, un medio. Exacto. Y 2 a la menos 2. Sería un medio dividido entre 2, que es un cuarto. O lo que es lo mismo, 1 sobre 2 al cuadrado. Ahí está. Un exponente negativo simplemente invierte la operación. 4 a la menos 5 no es un número negativo. Es 1 dividido entre 4 a la quinta. Es 1 sobre 1024, un número muy, muy pequeño. Los exponentes negativos nos dan el lenguaje para hablar de escalas diminutas, de la misma forma que los positivos nos permiten hablar de escalas gigantescas. O sea que tenemos todo el espectro. Exponentes positivos para el crecimiento macroscópico. Y exponentes negativos para el decaimiento y el mundo microscópico. Todo conectado por la misma lógica. Exacto. Y todo esto nos lleva a un problema fundamental. Nuestro cerebro no está diseñado para pensar de esta manera. Evolucionamos en un mundo donde las cosas son, pues, mayormente lineales. Si caminas 1 hora, recorres una distancia. Si caminas 2 horas, recorres el doble. Es una relación directa, predecible.
Es lo que nos parece intuitivo. Pero el mundo moderno está cada vez más gobernado por dinámicas exponenciales, y nuestra intuición lineal nos falla, constantemente. Hay una vieja leyenda sobre el inventor del ajedrez que ilustra esto a la perfección. La del rey y los granos de trigo, ¿cierto? Esa misma. La historia cuenta que el rey quedó tan maravillado con el juego que le ofreció al inventor cualquier recompensa. Y el inventor, muy humildemente, pidió algo que parecía simple. Un grano de trigo en la primera casilla del tablero, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta. Y así, duplicando la cantidad en cada una de las 64 casillas. El rey, pensando de forma lineal, se ríe. Le parece una petición modestísima, una ganga. Al principio, lo es. Después de la primera fila son solo 255 granos, un puñado. Después de la segunda son como 65,000, un saco. El rey sigue tranquilo. Pero el poder de la duplicación, de la potencia de 2, empieza a salirse de control. Para cuando llegan a la mitad del tablero, a la casilla 32, ya se necesitan más de 4,000 millones de granos, que es la producción de un campo de trigo entero. De trigo para la última casilla, la 64, es más grande que toda la producción de trigo de la historia de la humanidad. El rey, por supuesto, no puede pagar. La lección es que subestimamos brutalmente el poder del crecimiento compuesto. Y ese tablero de ajedrez está por todas partes. Pienso en el interés compuesto de una tarjeta de crédito. Una pequeña deuda puede convertirse en una montaña impagable si solo se hacen los pagos mínimos. Es un ejemplo perfecto y dolorosamente real. La deuda crece exponencialmente, pero también funciona a la inversa. Una pequeña cantidad de dinero invertida de forma temprana puede crecer hasta convertirse en una fortuna por el mismo principio. El tiempo es el exponente. O en tecnología, tenemos la ley de Moore, que predijo que la capacidad de los microchips se duplicaría cada 2 años más o menos. Y ese crecimiento exponencial ha impulsado la revolución digital durante medio siglo. Entonces, lo que empezó como una definición en un libro de texto, un modo abreviado de escribir el producto, se revela como una ley fundamental del cambio. Es un lenguaje universal que describe cómo las cosas se aceleran, ya sea para crecer hasta el infinito o para desvanecerse en la nada. Exacto. Hemos viajado desde un simple 4 a la quinta hasta el ADN de las computadoras, desde una fracción que se encoge hasta el decaimiento radioactivo. Y vimos cómo reglas que parecen extrañas, como los exponentes cero y negativos, son en realidad extensiones lógicas y muy necesarias del mismo sistema. Así que, después de este recorrido, parece que la lección más importante no es matemática, sino casi filosófica. Se trata de reconocer los límites de nuestra propia intuición. Justo a eso iba. El cuadernillo nos enseñó el cómo, las reglas, la mecánica, pero la verdadera comprensión viene de pensar en el qué y el por qué. Dado que nuestro cerebro prefiere las líneas rectas y las progresiones simples, estamos de alguna manera programados para ser sorprendidos e incluso engañados por las curvas exponenciales. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta para llevarse. Sí, sabiendo que tenemos esta ceguera innata hacia lo exponencial, la pregunta es, ¿en qué áreas de nuestra vida, personal o profesional, podríamos estar parados en las primeras casillas del tablero de ajedrez sin darnos cuenta? ¿Qué tendencia, ya sea un riesgo como el cambio climático, o una oportunidad como una nueva tecnología o una habilidad que estamos aprendiendo, estamos subestimando porque su crecimiento actual parece lento y lineal, sin ver la explosión que se avecina? Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil de lograr. Las matemáticas